Señores miembros de la administración, señor secretario de Planeación, me dicen que el resto de los funcionarios está por llegar, pero pues me parece que usted es la persona que en este momento pues tiene más injerencia en este tema. Como veremos más adelante, pues hay cierta indefinición institucional que creo que sería conveniente corregir respecto al tema de los baños públicos. Sé que este es un tema que ya ha sido abordado antes en este Consejo. Sé que hay algunos concejales, como el concejal Torres, que han estado adelantando por su parte algunas mesas de trabajo relacionadas con estos temas, pero para nosotros como Centro Democrático nos parecía desde la campaña que hicimos que este era un tema que debía ser abordado por parte de la administración que quedara electa durante las elecciones del 25 de octubre pasadas. De hecho, pues eso quedó consignado en el Plan de Desarrollo Distrital y pues por eso nos pareció pertinente, dado que también durante el próximo año va a haber una discusión del Plan de Ordenamiento Territorial, traer a colación este tema. Como ustedes van a ver, y como lo voy a mostrar, hay acuerdos de 1891 de este Consejo que ya hablaban de la necesidad de hacerse cargo del tema de baños públicos en espacio público en la ciudad. Desde 1891, es decir, hace 125 años, ya esta era una preocupación de los concejales de bogotanos, y después de esos 125 años solamente contamos, según la información que nos ha suministrado la administración distrital a través de las distintas entidades, contamos en Bogotá con 24 baños públicos. Es decir, después de 125 años contamos solamente con 24 baños públicos. Si nos comparamos, como lo vamos a ver después, con algunas ciudades como la ciudad de Lima, que tiene una población similar a la de Bogotá, vemos que palidecemos cuando Lima tiene 473 baños públicos, una población similar. Entonces, si quisiéramos llegar a una cantidad similar a la de Lima, pues tendrían que pasar, según lo que nos ha mostrado la historia, cerca de 2.250 años. Entonces, eso como manera de contextualización, ya vamos a profundizar en algunos de esos puntos, pero pues vamos a ver un poco de la contextualización histórica. El concepto de baño público, o la primera referencia que uno pudiera tener, está en una ciudad del Valle del Indo que se llama Mohenjo-Daro, donde pues lo pueden ver en la primera de las fotografías. Había una piscina pública. No es propiamente el tipo de baños públicos en los que estamos pensando en este momento, pero pues nos damos cuenta de que los temas de higiene dentro de un contexto público pues ya vienen desde hace bastante tiempo, y después vemos en el caso de los romanos y en el caso de los griegos que sí había pues ese tipo de baños públicos, pero que sabemos que tenían ciertas restricciones de carácter económico o de carácter social. Como decía antes, en el caso de Bogotá hay una serie de acuerdos que hablan de la necesidad de crear baños públicos. El primero del que tenemos referencia es el Acuerdo 27 de 1891, que se intitula Aprobatorio de un contrato sobre construcción de orinales públicos. Después está el Acuerdo 7, que no sale en esta diapositiva, saldrá en la siguiente, y es el Acuerdo 7 de 1896, donde también se habla de la necesidad de construir baños públicos en la ciudad. Después está el Acuerdo 21 de 1936, el Acuerdo 60 del 67, y el acuerdo que es el que en este momento tiene vigencia, que es el 260 del 2006, que fue de autoría del concejal Hugo Patiño. Quise poner dos artículos del Acuerdo 7 de 1896, porque ahí queda claro que esta ha sido una preocupación desde ese entonces y que lamentablemente no ha sido abordada por las administraciones distritales que han venido desde ese entonces.
Por ejemplo, dice el artículo primero, autorízase a la Junta de Obras Públicas para que proceda a la mayor brevedad y en cuanto lo permitan los recursos fiscales, a hacer construir en esta ciudad los excusados que juzguen necesarios, distribuidos convenientemente en toda la población, del mejor modo que sea posible y con toda la atención que el asunto requiere, a fin de obtener los buenos resultados de esta higiénica medida. Al efecto, la obra se construirá por administración y no por contrato. Entonces estaban conscientes los concejales de ese momento de la necesidad de construir estos baños públicos y estaban también conscientes de algo que está en este momento haciendo parte del Acuerdo 260 del 2006 y que lamentablemente no se ha hecho. Porque le solicitamos a la administración si ellos tenían información de dónde debían adelantarse las construcciones de los baños públicos y ellos señalaron que en este momento no contaban con esa información, no se había hecho, por decirlo de alguna manera, el mapeo donde se requeriría la construcción de los baños públicos, que es lo mismo que se decía en el artículo 2 de ese acuerdo ya centenario, y lamentablemente, como digo, después de 125 años solamente contamos con 24 baños públicos. Entonces, después, hablando un poco del marco normativo, pues está el tema de la Constitución Política de Colombia, necesariamente donde se habla de la salud y el ambiente en el marco de la Constitución. Después está la Ley 9 de 1979, que es el Estatuto Sanitario, la Ley 361 de 1997, que es la que aborda el tema de las personas en situación de discapacidad y la necesidad de construir infraestructura pública accesible para ellos. El decreto 190 de 2004, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, en el marco del Decreto Nacional 1504 de 1998, que es el que regula el tema del espacio público. Después está el Plan Maestro de Espacio Público, que es el Decreto 215 de 2005. El Acuerdo 79 de 2003, que es el Código de Policía, que en su artículo 25, numeral 10, habla de las infracciones que cometen los ciudadanos cuando hacen sus necesidades fisiológicas en el espacio público, y en el parágrafo habla de la obligación que tiene la administración distrital de proveer a la ciudadanía de baños públicos. Y finalmente está el decreto 456 de 2013, que es el que regula la posibilidad de cobrar algún tipo de renta por la utilización o el aprovechamiento del espacio público. Eso en cuanto a la situación normativa, el marco histórico del tema de baños públicos en la ciudad. Entonces, después pasamos a algunos referentes de carácter internacional. Ya lo decía yo, si nos comparamos, por ejemplo, con la ciudad de Lima, vemos que Lima, teniendo una población similar a la nuestra, como Bogotá, que tiene una cerca de 8 millones de habitantes, hoy cuenta con 473 baños públicos. París, que tiene una población menor de cerca de 4 millones de habitantes, cuenta hoy por hoy con 412 baños públicos. Londres, que tiene una población de 8.600.000 habitantes, cuenta con 588 baños públicos. Entonces, si uno se da cuenta y hace pues las divisiones respectivas, Bogotá cuenta con un baño público por cada 333.000 habitantes. 333.000 habitantes. Eso pues necesariamente contrasta con esas cifras que yo les hablaba, donde a pesar de que no hay estándares internacionales de cuántos baños públicos cuántos habitantes por baño público debería haber, a pesar de que no existen esos estándares, pues uno hace la contrastación y se da cuenta que esos referentes que uno tiene es de menos de 40.000 habitantes por baño público. Uno se da cuenta aquí, en el caso de las diapositivas, están los baños en París, unos orinales en el caso de Londres, que están bajo tierra y que cuando los tienen que utilizar salen de la tierra y que están generalmente dispuestos en zonas donde hay bares, concentraciones de personas jóvenes que consumen alcohol en esos lugares comerciales. Entonces, precisamente para evitar el daño y el deterioro del espacio público por las personas que orinan en la calle, pues se han creado esos dispositivos. Están los de Nueva Delhi, hay en Montevideo, hay en Sydney, y más adelante pues se puede ver precisamente las cifras de las que yo les hablaba. Puede ser que con algunos concejales podamos tener algunas diferencias respecto al tema de los baños públicos, de las cifras. Los 24 son las cifras que nosotros tenemos que nos entregó la administración. Parte de lo que yo quiero decir
es que no hay un inventario claro de baños públicos. En estos 24, hay que reconocerlo, no están incorporados los que están en este momento en los parques que administra el IDRD, los parques regionales, metropolitanos y zonales, que son aquellos que tienen más de 1 hectárea, que son 95 en la ciudad de Bogotá hoy por hoy, y que todos ellos deberían contar con baños públicos. Hoy el IDRD tiene 58, no digo esa información porque no nos refirieron desde las entidades que fueron preguntadas esos baños públicos, entonces ahí se podría generar una pequeña diferencia de cifras, pero sí nos preocupa que no haya un inventario claro. Entonces, vamos a pasar, mientras sigo hablando, un pequeño video con algunas de las modalidades que existen en otras partes del mundo, y quisiera poner, por ejemplo, como referente el caso de la ciudad de París, donde existen esos 412 módulos de los que les hablaba, que son módulos que se vienen construyendo sobre todo a partir de la década de los 80, cuando el Consejo de París se dispuso que se tenía que construir más baños públicos en espacio público, que hoy por hoy permiten que su construcción sea a través de materiales reciclados, que permiten la utilización de aguas lluvias en la utilización de los servicios, que implican el reciclaje de cerca del 30% del agua que se utiliza en los lavamanos, y que para evitar los gastos eléctricos, o disminuir los gastos eléctricos, mejor dicho, tienen una claraboya en la parte de arriba, con lo que se garantiza la iluminación durante parte del día. Esos son baños públicos que nos parecen sostenibles en términos ambientales, higiénicos, porque evitan, como lo van a ver, que los que lo utilizan tengan que poner sus manos en las distintas superficies, no tienen que tocarlo en general, y hay un lavado, como ustedes lo pueden ver, de carácter automático, que además, y yo creo que esto lo han visto los concejales que han hecho proyectos de acuerdo en este sentido, permite que sea gratuito a través del aprovechamiento económico por parte de privados de espacios publicitarios en la parte de afuera de esos baños públicos. Entonces, hecho ese contexto internacional, pues pasamos al tema de la ubicación de los baños actuales en la ciudad de Bogotá. Les decía, son 24. 10 de ellos están ubicados en portales o estaciones de Transmilenio. Ya vamos a ver un poco la situación crítica de las estaciones y portales de Transmilenio. 6 de ellos están ubicados en Supercades, 4 de ellos hacen parte de un convenio administrativo que suscribieron con el Consejo Superior de la Judicatura, y 4 hacen parte de un convenio administrativo suscrito con el IDIPRON. De hecho, la administración de algunos de estos baños públicos que están a cargo del IDIPRON arrojan unos resultados más o menos. Esta pues es información un poco antigua, del año 2012, donde se hablaba que había cerca de 170.000 usuarios en los baños públicos en la ciudad de Bogotá, que si uno pues se pone a calcular más o menos cuánto cobran, que es más o menos entre 500 y 600 pesos por utilización, uno vería que generarían cerca de 103 millones de pesos al mes. Pero nos damos cuenta que en el caso de Transmilenio, que sabemos que es una de las arterias, uno de los lugares de mayor concentración de ciudadanos en Bogotá, solamente de las 138 estaciones de Transmilenio, hay 2 que cuentan con baños públicos. Ninguna de ellos son baños públicos con acceso a personas en situación de discapacidad. Después hay 9 portales, de esos 9 portales hay 7 que cuentan con baños públicos, tanto para personas en situación de discapacidad como para el resto de la población, y hay 2 de ellos que contando con baños públicos no cuentan con baños públicos con acceso a personas en situación de discapacidad, que son el portal del Tunal y el portal de Usme. Y hay uno de ellos que nos preocupa, que es el portal de las Américas, que no cuenta con baños públicos. Esto es distinto a lo que se ha presentado, y que he visto que el concejal Torres, el concejal Marco Fidel han hablado del tema de las personas que hacen parte de los planteles de Transmilenio, y que también pues estarían viendo vulnerados sus derechos laborales por no contar con baños para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, menos del 10%
de los portales y estaciones en la ciudad cuentan con baños públicos. Eso pues necesariamente nos preocupa. Sabemos que hay una serie de limitaciones en este momento a cuenta de que en los portales, más que en los portales, en las estaciones que están en la mitad de las avenidas, pues no hay redes ni eléctricas, ni hidráulicas, ni hidráulico-sanitarias que permitan la construcción de baños públicos en las estaciones. Además hay una limitación de espacio evidente. Eso pues habría que ver cómo lo podemos resolver. Nosotros pues hemos planteado la posibilidad, lo vamos a decir ahorita como conclusión, de que los remanentes de obra que han surgido en la ciudad, sobre todo a lo largo de los corredores viales, de las troncales de Transmilenio, sean utilizados para disponer baños públicos cercanos a las estaciones de Transmilenio. Eso nos parece que sería importante. Hay un problema también, y es que hoy no hay un mapa claro de las redes de servicios, sobre todo el acueducto en la ciudad, y eso se tendría que mejorar, pero sería una forma de tratar de resolver ese problema. Hoy uno ve que en los puentes de Transmilenio, cuando uno llega y pasa de la estación propiamente tal a los andenes, pues lamentablemente la parte inferior de los puentes y de las escalinatas se han convertido en baños públicos de facto. La idea evidentemente es que eso pues se reconsidere. Vemos que ahí hay un deterioro del espacio público. Sabemos que para el alcalde Enrique Peñalosa el tema del espacio público es vital, es clave. Entonces sí sería muy importante que eso, que en cierta forma se ha convertido en un hecho, pues le demos una regularización, y pues hemos planteado que podría hacerse, ya vamos a ver que existe otra limitación hasta el año 2019, a través de la concesión de espacios publicitarios para empresas que se hagan cargo de esos baños públicos y que puedan tener un aprovechamiento económico. Si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva anterior hay algunas localidades que no cuentan en este momento, de acuerdo a ese inventario, con baños públicos en espacio público. Está la localidad, por ejemplo, de Antonio Nariño y la localidad de Kennedy. Todos sabemos lo populosa que es la localidad de Kennedy. Ahí pues habría que hacer ese reparo que hice anteriormente, relacionado con el tema de que algunos pues, baños públicos estarían en los parques de más de 1 hectárea que administra el Instituto de Recreación y Deporte en la ciudad. Después está el tema, y pues yo creo que este es un tema sensible para la concejal Gloria Díaz, el tema del centro de Bogotá. En el centro de Bogotá hay solamente 2 baños públicos que hayamos podido identificar, uno en el Chorro de Quevedo, otro en la Sexta con 12. El Chorro de Quevedo, de hecho, no lo ponemos en esa numeración que nosotros hicimos, pero porque está en este momento a cargo de la alcaldía local de La Candelaria. El otro sí está a cargo del IDIPROM, que es el que les decía que está en la Sexta con 12, y pues todos sabemos que Bogotá ha tenido un crecimiento de visitantes, ha tenido un crecimiento de turismo. Últimamente sabemos que La Candelaria, el centro de la ciudad, pues atrae a muchos turistas, y lamentablemente hoy no se cuenta con las baterías y con los baños públicos suficientes para atender esa demanda. Y eso pues nos preocupa porque todos lo vemos, hay un deterioro en la zona del centro de la ciudad, vemos que hay personas que lamentablemente pues hacen de las esquinas, de las casas, y hacen de cualquier sitio el baño de su preferencia, y obviamente eso afea nuestra ciudad. Vemos que hubo un crecimiento, como digo, de cerca del 80% en los últimos 7 años, y el último año tuvimos cerca de 1.163.000 visitantes. Hicimos una pequeña encuesta. Esa encuesta pues nos mostraba cuántas veces iban las personas al baño. Adicionalmente nos decían si conocían o no baños públicos en la ciudad. Eso nos mostró además que las personas tienen una confusión porque consideran que los baños, por ejemplo, de los centros comerciales que están abiertos al público son baños públicos, y la verdad es que esos no son baños públicos porque además muchas veces están sujetos al cobro. No existe en este momento, y lo digo con esta administración que pues recibe esta situación de las administraciones pasadas, no existe, insisto, un inventario claro de cuántos baños públicos hay en la ciudad y cuántos están abiertos. No se sabe cuáles cerraron, no saben cuáles fueron los motivos para que hubieran cerrado, y ahorita vamos a ver el caso de uno de ellos, pero sí es importante que hagamos esa distinción.
Que sean baños que estén abiertos al público, como los baños de los centros comerciales, no necesariamente implica que sean baños públicos. Pues vemos que en general, en nuestra gráfica, el concepto que tienen las personas de baños públicos es que son baños con problemas higiénicos, que no son de buena calidad, y yo creo que eso se puede mejorar. Yo pienso, pues esto lo digo como experiencia personal, en el caso de mi familia, que ha sido una familia industrial, en el caso de la empresa familiar, el tema de los baños para las personas que trabajan con nosotros, para los colaboradores, siempre ha sido un tema clave. Nosotros consideramos que en los baños se juega de cierta manera la dignidad de las personas. Y vamos a verlo, lamentablemente los baños públicos en la ciudad de Bogotá no están en este momento en las mejores condiciones. Y hemos visto que no tiene por qué ser así. Hay ciudades del mundo que han logrado garantizar baños públicos en excelentes condiciones de higiene y de presentación. Entonces, aquí tenemos algunos casos de baños públicos. Si se dan cuenta, muchos de ellos pues están rayados. La verdad, a uno no le provoca entrar a ese tipo de baños. Muchos de ellos, como decía anteriormente, son objeto de cobro, 600 pesos más o menos, es lo que se le cobra a una persona por ingresar a ese baño. Que si uno pues calcula el ingreso mínimo diario, del salario mínimo diario, más o menos representaría, por entrar una sola vez al baño, el 3% para esas personas. Vemos después pues el deterioro de algunos de esos baños. En el caso del puente de la calle 26 con carrera 30, en esa bandera de Colombia, antes había un baño público que inexplicablemente fue cerrado, y pues vemos que las personas sustituyeron el baño que estaba dispuesto inicialmente por ese otro pilar, que pues todos sabemos que es una situación que se vive y se repite en muchas zonas de la ciudad. Aquí pues vamos a poner algunos testimonios, porque sabemos que esto también tiene implicancias para la salud. De hecho, para las personas adultos mayores, ellos aguantarse las necesidades de tener que ir al baño, pues genera problemas crónicos de salud, hace que tengan una apropiación menos enriquecedora del espacio público. Cuando utilizan algunos parques, ellos se quejan de que lamentablemente los horarios también son limitados en el tiempo, y que por eso pues no pueden hacer el ejercicio durante las horas que quisieran o durante el tiempo que quisieran. Entonces, eso yo sí creo que es importante para todos, porque nos permitiría apropiarnos de mejor manera del tema del espacio público. No, eso es duro. Aquí no consigue uno baños, y si consigue toca pagar 1.000 pesos para entrar a un baño. Imagínense. Aquí en el terminal nos toca pagar 500 pesos para entrar a ese baño que está allá. Y allá toca pagar otros 500 pesos si usted quiere utilizar otro baño. Es la única parte que uno viene de donde está, o si no le toca a uno aguantar hasta donde sea. En la 100 con 11, esa bomba que hay ahí cobras 1.000 pesos por la entrada a un baño. Que eso es imposible, porque hace mucha falta. Es que aquí somos como 80.000 taxistas diarias, y a veces los baños aquí llega uno y hay 10, 15 haciendo cola para entrar al baño. Entonces es imposible. ¿Ha tenido problemas de salud en caso pues Claro, cuando le toca aguantar? Claro, yo aguanto aquí a veces una hora. Estar uno en el norte y que sube el pasajero, y cómo lo va a decir esto. Y yo soy diabético y me toca estar tomando agua. Entonces por eso es la vuelta. Entonces no, me toca tomar agua, y en cada ratico, cada bomba llegar. Me vengo para el terminal a veces aquí a entrar al baño porque es imposible. La vez pasada, hace como 2 años, me cogió un policía orinando en una calle, y me paró y me tocó decirle que yo estaba enfermo, que yo no podía aguantar más. Ya se pusieron bravos y me hicieron un comparendo. Imagínense. No, ve que es una falta de política pública, al menos de sanidad y en la misma Secretaría de Salud, porque en estos 16 años desde que yo empecé es muy difícil, muchas veces ni siquiera uno pagando en un establecimiento público le prestan el servicio. Y la verdad es que, por ejemplo, hay muchas áreas que, siendo parques y zonas comerciales y centros públicos, ni siquiera hay acceso, ni siquiera para uno como conductor, en un servicio de baño.
Entonces, pues lógicamente que si usted necesita entrar a un baño y entra a un centro, a un establecimiento, lo tiene que cobrar porque nosotros pagamos servicios. La verdad ahí estamos teniendo algunos problemas técnicos, no se está oyendo muy bien, pero pues el primer taxista hablaba de las problemáticas que él había tenido. Él sufría de diabetes, tenía que ingerir de manera continua agua durante el día y pues por esa razón pues tenía que utilizar de manera continua algún baño. Y entonces él decía que lamentablemente en el portal en el que se encontraba no había baños públicos, que tenía que pedir en distintos lugares comerciales, que muchas veces no se los prestaban, que cuando no lo hacían tenía que pagar, que de hecho alguna vez estuvo pues por la imperiosa necesidad de entrar al baño, en la necesidad de recurrir a alguna esquina, lo agarró un policía y pues el policía le puso una multa. Entonces, de hecho eso está en este momento en el nuevo Código de Policía. Hay una multa de cerca de 700.000 pesos para las personas que sean cogidas en flagrante, entre comillas, haciendo, pues orinando o cualquier otro tipo de necesidad fisiológica en el espacio público. Entonces ahí se ve la necesidad de hacerlo. De hecho el Código de Policía lo señalaba anteriormente para la ciudad de Bogotá, en su artículo 25 ya tenía el castigo para quienes incurrieran en ese tipo de faltas, pero además le pedía a la administración que se encargara de la provisión de baños públicos. El acuerdo 260 que decía anteriormente del concejal Hugo Patiño hablaba de la necesidad de que la administración identificara los sitios donde se tenían que colocar esos baños públicos. Lamentablemente han pasado las administraciones desde el año 2006 hasta este momento y no se ha hecho eso actualmente. Después viene lo que yo decía que era pues el laberinto institucional para determinar quiénes son los responsables directos del tema del espacio público, de los baños en espacio público en la ciudad. Pues naturalmente a la Alcaldía Mayor le corresponde, en términos generales, la provisión de los baños públicos en el espacio público. Después es a la Secretaría de Planeación a la que le corresponden las especificaciones de cómo deben ser los baños públicos. Aquí también existe una limitante, lo vamos a ver más adelante, porque hay una cartilla que establece que para poder construir un baño público se tiene que contar con cerca de 43 metros cuadrados, que es más o menos el área de una vivienda de interés prioritario. Nosotros consideramos, respetuosamente, señor secretario, que ustedes podrían ver la posibilidad de revisar esas especificaciones porque son muy grandes y pues de esa manera se dificulta y se limita la posibilidad de que la administración pueda construir nuevos baños públicos en la ciudad. Después estaría la Defensoría del Espacio Público, que es la que definiría las ubicaciones deseadas para esos lugares. Está la Secretaría de Gobierno, que es la que se encarga cuando hay sobre todo aglomeraciones o eventos de la provisión de baños públicos portátiles. Está la Secretaría Distrital de Salud, que es la encargada de hacer las gestiones de inspección, vigilancia y control de los baños públicos existentes. Nos preocupa la respuesta que nos dio, de hecho, la Secretaría de Salud, porque ellos dicen que no saben cuántos baños públicos es de los que se tienen que hacer cargo. Por eso es que yo digo que en este momento hay una situación muy preocupante porque no hay claridad de parte de la administración de cuántos baños públicos hay y quiénes se tienen que hacer cargo de ellos. Después está el IODD, que como señalaba, para los 95 parques de carácter zonal, metropolitano y regional que hay en la ciudad, tienen que encargarse de los baños públicos en esos parques. Eso está dispuesto en el acuerdo 260, que también ahí, señor secretario, eso lo tendríamos que ver a través del Consejo, porque es un proyecto, eso es un acuerdo que se tiene que modificar. ¿Cómo? A través del Consejo, a través de un nuevo acuerdo, hay una limitación, y es que esa provisión de baños públicos tiene que enmarcarse en proyectos integrales o en los planes directores de parques para los parques de los que ya hablé, que son aquellos que tengan más de una hectárea de extensión. Entonces, ahí también está el IDB y el IDIPRON, que finalmente, como señalaba anteriormente, también él tiene a cargo la regencia, la administración de baños públicos con, en algunos casos, madres cabezas de hogar que tienen la modalidad de contratación. Esto, como lo dije inicialmente, hace parte del plan de desarrollo distrital. De hecho, eso quedó incluido. Nos parece que, lo dije anteriormente, señor secretario, ustedes tienen la oportunidad de modificar el
Plan maestro de espacio público, eso lo tienen que hacer ustedes sin concurso de los concejales. Pueden modificar esa cartilla de la que yo le hablaba, y adicionalmente pues es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta problemática para la formulación del plan de ordenamiento territorial que traerán al Consejo el próximo año. Aquí vemos el tema de la cartilla de mobiliario urbano. Esa es pues la cartilla de la que les hablaba. Esos módulos se llaman módulos M143, son módulos de servicio sanitario, están contenidas en el decreto 603 del año 2007 y, como les digo, tienen un área muy grande que limita la posibilidad de construirlos. Si ustedes se dan cuenta, en las experiencias internacionales no se necesitan unos módulos tan grandes, se pueden utilizar módulos que sean mixtos, unipersonales, que puedan utilizar hombres y mujeres. Eso yo creo que es muy importante y es clave, señor secretario, en vista de que los baños públicos actuales, los pocos que tenemos, no tienen muchos de ellos acceso o accesibilidad para personas en situación de discapacidad, que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, resumiendo, pues hay evidentemente déficit en el número de baños disponibles en la ciudad. Esto ha generado insalubridad en muchos entornos. Hay una reglamentación excesiva y falta de ejecución de las normas ya existentes. Hay una falta de claridad institucional respecto a las responsabilidades y finalmente pues eso puede redundar en problemas de salud para los ciudadanos. Aquí algunas conclusiones y ya con esto cierro para darle la palabra a mis compañeros de bancada. Entonces, es preciso conocer al responsable de los establecimientos, los baños públicos en el espacio público. Nosotros pues le cursamos las preguntas al DADEP, él nos dijo que el IDU era el responsable, pero cuando se le preguntó a la cabeza del sector, que era la Secretaría de Movilidad, no nos dijeron nada respecto al tema del IDU. Ya hablé el tema de las áreas que están en este momento especificadas, eso debe corregirse, creemos nosotros, con el tema de esos 43 metros. Hablamos ya de del déficit de baños públicos que hay en la ciudad, con la cifra que nosotros manejamos público, posiblemente eso pueda cambiar un poco de acuerdo a las cifras que maneje cada uno de los concejales, que como digo puede variar por falta de claridad institucional, pero de todas maneras es evidente que hay un déficit. Como les decía, en este momento se está incumpliendo el artículo 25 del Código de Policía y Convivencia para la Ciudad de Bogotá, que es el que obliga o el que mueve a la administración a que tenga que construir baños públicos suficientes para los ciudadanos. Hemos visto cómo se ha deteriorado el entorno y el espacio público en general por la falta de los baños públicos, que sabemos que pueden ser utilizados y aprovechados económicamente. Lo decía anteriormente, la Secretaría de Salud solamente dijo que estaba a cargo de la vigilancia y control de 5 baños públicos, cuando por lo menos sabemos, según las respuestas de la administración, que son 24, eso demuestra nuevamente una falta de coordinación a nivel distrital. Y pues ya el resto de las cosas las he dicho. Sí quisiera puntualizar que es necesario que nosotros como concejales revisemos el acuerdo 260, que también limita la construcción de baños públicos para proyectos integrales y para planes directores de parques con más de 1 hectárea. Sí es muy importante, ya que se ha hablado aquí del metro, lo estaba comentando el concejal Celio Nieves, que en ese proyecto, que va a ser un proyecto integral, que va a ser el caso del metro, se tenga en cuenta este tipo de necesidades para que pues después no tengamos que estar viendo cómo corregimos esas situaciones. Y ya para concluir, son propuestas que en cierta forma ya hemos planteado, que es el tema de revisar el plan maestro, señor secretario, el plan maestro de espacio público en la ciudad, ver cómo ustedes incorporan estas preocupaciones en el plan de ordenamiento territorial que nos van a presentar, que revisen esa cartilla, ese metraje a nuestro juicio excesivo que está limitando la posibilidad de que lo construyan. Nosotros como concejales debemos revisar el acuerdo 260, hay que ver de qué manera se puede hacer a través de alianzas público-privadas un esquema en el que incorporemos a los privados y ellos a través de la explotación publicitaria de esos espacios pues se hagan cargo de ellos y ojalá de manera gratuita. Y
aprovechar en algunos lugares kioscos que puedan servir por un lado como dispositivos de baño público en algunos casos y que por el otro lado permitan cierta explotación comercial. Respecto al tema de la explotación publicitaria de esas eventuales APPs, pues hemos estado haciendo una investigación y nos encontramos que por lo menos hasta el año 2019, y pues queremos seguir profundizando en esto, habría una limitación, porque durante la administración anterior hubo una prórroga, un contrato existente de 2012, la prórroga se hizo en 2012, que era de EUCOL, hoy se llama GC de Cox, o de Caux, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, pero que impide que haya espacios de aprovechamiento publicitario a 200 metros de los lugares que ellos tienen en este momento. Eso pues a nosotros nos llama la atención porque fue la prórroga a un contrato preexistente y pues si quisiéramos ver cómo, si quisiéramos profundizar en esa situación, nos parece que pudo haberse lesionado los intereses de la ciudad. El siguiente paso es la cartilla de mobiliario urbano, cartilla de espacio público, decreto 603 de 2007. Y en este estamos trabajando ya muy intensamente, entre otras razones porque creemos que la cartilla le ha prestado un servicio muy importante a la ciudad desde la primera cartilla del espacio público hasta esta del mobiliario urbano. Es más, se ha vuelto referente en muchas ciudades del país y llevó a muchas ciudades del país a implementar cartillas similares y cartillas complementarias. Y estamos trabajando en una cartilla que evoluciona a una nueva fase, entre otras con la asesoría de Bloomberg de Nueva York, y evoluciona a un concepto de calles completas. ¿Qué significa esto? Que ya estamos viendo la cartilla como algo que va mucho más allá de cómo es el andén o cómo es el espacio público, sino llega a cómo es la integralidad del espacio público en cada una de las calles completas, incluyendo la zona peatonal, la zona de vegetación, la zona de espera de las bancas, la zona de las bicicletas, las de los carros, la parada de los taxis o el transporte público masivo, según el caso, de una visión total de calle completa, de que el espacio público es una solución integral que tiene que responder a muchas necesidades. Y uno de esos temas que hay que afrontar en nuestra nueva cartilla y que será después incorporada en el plan de ordenamiento, es el de los baños, porque no es solo la limitación, como decía el doctor Forero, de un diseño de baño y con un área ambiciosa, porque pensar en que en todas partes se puede hacer un baño de más de 40 metros cuadrados, ya es autoponerse una limitación, sino que creemos que esta cartilla debe tener también en cuenta los tipos y los lugares. No puede ser que tengamos un solo modelo cuando hay posibilidades de baños en parques, pero también las hay en algunos andenes o las hay, como hablábamos ahora, debajo de los puentes o las hay en pequeñas plazas. Yo creo que la cartilla debe tener, y sobre eso estamos trabajando, tipos de baños acorde a los tipos de lugar, acorde a los sitios urbanos y acorde a las demandas, porque tampoco es que si hay un sitio muy amplio se tenga que hacer un baño muy grande o viceversa, que si el sitio es pequeño, eso significa que el baño es pequeño. No, el baño debe obedecer a la demanda específica de concentración de ciudadanos y de peatones.